Hola chicos de nuevo. Bueno, este vídeo es un vídeo que quiero hacer para responder a una duda que me plantea Mónica en el Facebook, en el que en el anterior vídeo estuvimos viendo cómo se hace una investigación de palabras clave para ver si es interesante posicionarnos por ella para conseguir ventas, y ella tenía dudas de cómo sería hacer esto en su propio nicho de negocio, que en este caso, como podemos ver aquí, es venta de camisetas con diseños propios, exclusivos y únicos que estampa de manera artesanal. Bueno, ¿cómo se haría esto? Lo primero que teníamos que hacer, como vimos en el anterior vídeo, es irnos a la herramienta de palabras clave de Google. Esta herramienta es oro porque te permite ver qué palabras están buscando las personas para encontrar lo que les gusta. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es, venimos a la herramienta y como vemos aquí, nos va a dar los resultados para Estados Unidos. Si os pasa como a mí, que os cambia de idioma, cambiáis el país, ponéis España, España y vamos a poner aquí español. Vale, y ahora la búsqueda voy a poner camisetas personalizadas y camisetas artesanales, creo que. Y aquí el tipo de concordancia, como vimos, para ver cuánta gente busca exactamente las palabras que aquí pongamos, sería exacta. Cambio amplia por exacta y le doy a buscar. Bueno, aparte de las palabras que yo he buscado, Google me da muchas otras. Entonces, fijaros, camisetas personalizadas me está diciendo que lo están buscando exactamente en España 2.100 personas y camisetas artesanales 180. Bueno, de esta forma podemos ver que se está buscando mucho más camisetas personalizadas que camisetas artesanales. De hecho, camisetas artesanales lo está buscando muy poquita gente. 170 yo creo que es muy poquita. Yo no intentaría posicionarme en Google por palabras que busquen menos de 500 personas. Pero bueno, eso no es un baremo exacto, porque imaginar que vendéis un producto muy caro, que aunque sean muy poquitas personas las que lo estén buscando, la rentabilidad puede ser muy alta. Bueno, vamos a colocar los resultados que nos proporciona Google por las búsquedas locales mensuales. Y así podemos ver en España cuáles son, de todas las búsquedas que hay, las que más visitas tienen. Podemos ver que camisetas a secas son 14.800, camisetas personalizadas 12.100, etc. Voy a intentar bajar hacia abajo para ver palabras concretas que tengan búsquedas más pequeñas pero suficientes. Por ejemplo, podemos ver aquí que camisetas originales lo buscan 2.900 personas, que es unas búsquedas que están bastante bien, y además no son excesivas, por lo que la competencia puede que no sea excesivamente alta. Camisetas de fútbol no es nuestro caso, camisetas frikis 2.900, personalizar camisetas 1.900, estampados, diseñar camisetas 1.600, estampados 1.300, fijaros, camisetas decoradas, lo están buscando 1.300 personas, que puede ser una buena palabra para nosotros. Bueno, aquí podemos ver diferentes palabras, tenemos que ver cuál se adecua mejor a nuestro producto y además que sean concretas, tan concretas como estas, porque tener 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, yo creo que son buenas número de palabras clave para intentar posicionarnos. Vale. En esta primera parte podemos ver que nos es muy sencillo ver qué es lo que está buscando la gente, pero tenemos que ver si hay suficientes personas, perdón, cómo lo está haciendo la competencia para ver si somos capaces de posicionarnos por encima de ellos. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que nos queremos posicionar por camisetas, que vi por aquí, camisetas originales, que tiene, camisetas originales tiene 2.900, vale. Si yo voy a Google y pongo camisetas originales, lo primero que me encuentro es que hay mucha gente que está pagando por esta palabra. Vemos que aquí hay, veis que estos resultados están con un color de fondo, estos dos de aquí, y todos estos anuncios. Es decir, Google me está diciendo que al haber mucha gente que está pagando por estas palabras, parece razonable pensar que si la gente está pagando por aparecer en todos estos sitios es porque es rentable, por lo que es negocio vender camisetas originales. Podemos ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anuncios que están pagando por esta palabra. Por lo que hay gente que está pagando por aparecer aquí, por lo que parece que es una palabra o una frase
que está convirtiendo bien a venta. Vale, ahora sabemos que hay gente que está dispuesta a pagar por esta palabra, pero como nosotros lo que queremos saber es si podemos posicionarnos aquí, vamos a hacer un pequeño estudio de si es fácil o difícil aparecer aquí. Yo para esto uso un plugin, una herramienta para el navegador que me va a ayudar a tomar esta decisión. Si veis aquí, yo tengo varias herramientas, pues si veis aquí hay una que si pico la puedo activar, ahora está desactivada, que se llama SEOquake. Si yo voy a Google y pongo en el navegador SEOquake, me voy al primer resultado, que es seoquake.com, y aquí me dice que si quiero instalar el plugin en mi navegador. Existe tanto para Chrome, Firefox, Safari, bueno, si yo recomiendo usar o Chrome o Firefox, le dais, lo instaláis y os aparecería este simbolito de aquí. Vale, yo lo tengo, pero lo tengo deshabilitado, entonces le doy al botón Enable, y ahora cuando haga una búsqueda vais a ver que aparte de los resultados que me está dando, me va a aparecer una barrita debajo. Actualizo la pantalla, y como he activado el plugin, ahora va a aparecer, si todo ha ido bien, veis, ha aparecido aquí una barrita con datos. Bueno, vienen muchos datos, nosotros solo nos vamos a fijar en esta primera fase, en el primero, donde pone PR igual a un numerito. PR significa PageRank, escrito de esta forma, PageRank, y el PageRank es un baremo, un indicador de la importancia de los enlaces entrantes a una página que creó Google. Esto significa que cuanto mayor sea este numerito, más enlaces de calidad tiene esta página, por lo que va a ser más complicado posicionarnos. Es decir, tenemos que encontrar por la palabra que queremos posicionarnos que la competencia tenga un numerito bajo. Es decir, que entre los 10 primeros resultados haya varios resultados que tengan PageRank menor a 3. Hay muchas formas de estudiar la competencia. Esta es una manera de verlo muy rápido, pero habría que profundizar más. Pero con esta forma sí que podemos ver de un vistazo muy rápido la calidad de la competencia con lo que nos vamos a pegar por aparecer aquí. Si pongo camisetas originales, veis que el primer resultado es un 3, el siguiente un 2, el siguiente un 3, el siguiente un 1, el siguiente un 1, el siguiente un 3, el siguiente un 3, un 1, un 4, un 0. Es decir, hay varios resultados que tienen un PageRank menor a 3. Entonces, podemos pensar que a esta gente que tiene un PageRank bajo, haciendo un contenido de calidad, consiguiendo que otras páginas no se enlacen, podremos ir subiendo y luchar con ellos. Hay otros que ya tienen un PageRank 3, que tienen un PageRank 4, incluso un PageRank 5 creo que vi por ahí, que va a ser muy complicado posicionarnos. Mucha gente me pregunta, oye, pero yo veo que hay páginas con un PageRank bajo que están por encima de un PageRank más alto. Es cierto, tener un PageRank más alto no significa que solo por eso vaya a estar por encima de nosotros, pero sí nos da una idea de que esa gente hay que tener cuidado porque es competencia que está haciendo cosas bien, por lo que es muy posible que nos sea difícil superarnos. Entonces, de esta forma podemos ver si hay muchos resultados con un PageRank bajo en los primeros 10 resultados de la palabra que queremos posicionarnos, que es razonable pensar que haciendo las cosas bien vamos a conseguir posicionarnos. Y nada, chicos, es un ejemplo muy rápido, pero espero que os sea útil para vuestras propias investigaciones. Cualquier duda, aquí estoy para ayudaros. Hasta luego.